vez más a el Círculo Bastiat. Esta es la última sesión del semestre. Esperemos reanudar los círculos el semestre entrante. Y bueno, lo que estamos haciendo es analizando los principios de economía política de Menger. Y yo tengo que ser muy sinceros con ustedes. Yo no sé si realmente estamos analizando los principios de economía política de Menger o los principios de economía política de Menger me han servido de pretexto para empezar, no voy a decir a divagar porque sonaría muy feo, pero sí a reflexionar en torno a muchísimos de los temas que toca Menger aquí. Pero bueno, todo eso sobre pretexto de los principios de economía política de Menger. Y la última sesión nos quedamos analizando, ustedes recordarán, el tema del valor, ¿sí? El tema del valor, que es tal vez una de las principales, si no es que la principal aportación de Menger, de la escuela austríaca en general. Menger fue el fundador de la escuela austríaca de economía, quienes de una buena vez por todas dejaron muy claro que el valor, y esto hay que tenerlo también muy claro, de las mercancías, el valor de las mercancías es subjetivo en el sentido de que depende del sujeto, no de las cualidades que el objeto tenga para satisfacer una necesidad. Y además aquí tendríamos nosotros que insistir en este punto. A ver, por un lado tenemos un sujeto que tiene necesidades y por el otro lado tenemos una serie de objetos con la capacidad de satisfacer esas necesidades. Si vemos, en los dos lados de la cancha aparece la palabra necesidad. Por un lado tenemos un sujeto que tiene necesidades y por el otro lado tenemos una serie de objetos a los que Menger llamaba bienes, ¿sí?, capaces de satisfacer necesidades. La pregunta es, ¿bajo qué circunstancias ese objeto dejaría de tener valor para el sujeto? Bueno, fundamentalmente dos. Si desaparece la necesidad del sujeto, ¿sí?, ese objeto capaz de satisfacer esa necesidad, dado que esa necesidad desapareció, pues ya no tiene ningún valor, al menos no como satisfactor para ese sujeto. Pero hay otra posibilidad por la cual un bien puede dejar de ser un satisfactor, puede dejar de ser un bien en el sentido económico del término. ¿Cuál sería? Si pierde las cualidades para poder satisfacer esa necesidad. Un vaso de agua pura tiene las cualidades necesarias para satisfacer la sed. Un vaso de agua estancada, sucia, podrida, etcétera, 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 pues al menos que uno literalmente se esté muriendo de sed, ese vaso en circunstancias normales perdió sus cualidades para satisfacer las necesidades del consumidor, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto hace referencia a las necesidades y las necesidades siempre son las de la persona. Y los bienes tienen la capacidad para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Menger en la página 122 del libro lo dice muy claramente, dice la significación, y por significación hay que entender valor, eso es lo que quiere decir Menger, valor. La significación que los bienes tienen para nosotros y que llamamos valor es solamente una significación figurada o metafórica. En principio, lo único que tiene significación, lo único que tiene valor, aquello que realmente valoramos es la satisfacción de nuestras necesidades. Esto es importante. Lo que valoramos es la satisfacción de nuestras necesidades. La eliminación o superación de ese estado de insatisfacción en el que se encuentra quien tiene alguna necesidad insatisfecha, que puede ser desde la sed hasta una terrible jaqueca. Y por eso es que valoramos el agua que quita la sed y el par de aspirinas que quita la jaqueca. Pero luego dice Menger, y con lógica consecuencia, trasladamos esta significación o este valor a aquellos bienes de los que sabemos que dependen la satisfacción mencionada. O sea, lo que está diciendo Menger es que yo lo que valoro es quitarme la sed. Ahora, como no hay otra manera de quitarme la sed más que bebiendo agua,
de manera, como dice Menger, derivada, acabo valorando el agua. ¿Sí? Y acabo valorando el agua por dos razones. ¿Sí? Porque yo tengo necesidad de ella y porque ella tiene las cualidades para satisfacer esa necesidad. En el momento en el cual desaparece alguno de estos dos elementos, yo dejo de valorar el agua. Si a mí se me quita la sed, ya no voy a valorar el agua, al menos hasta que me vuelva a dar sed. Y si el agua perdiera sus cualidades para quitarme la sed, pues aunque yo siguiera teniendo sed, sí, pues aquello, como un vaso de agua envenenada. Objetivamente sé que el agua está envenenada. Bueno, pues no me la voy a beber, ¿no? No me la voy a beber porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. Entonces, bueno, a partir de todo esto, Menger elabora su teoría del valor, que en esencia viene a decir eso, ¿no? En esencia viene a decir eso. Y fíjense que hay cosas muy interesantes. ¿Cómo ligar esto, por ejemplo, con el marxismo, ¿no? ¿Cuál fue uno de los problemas que enfrentaron las economías centralmente planificadas de la época de la Unión Soviética? Bueno, que al final de cuentas no eran los consumidores quienes comprando o dejando de comprar en el mercado decidían qué se producía y qué no, porque inclusive no había mercados, ¿sí? Los bienes y servicios se asignaban en función de ciertos criterios, como sucede cuando te dan cupones para leche, pan, etcétera, etcétera, cuando hay escasez, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una cosa muy interesante. Si el valor de las mercancías fuera objetivo, si objetivamente tuvieran valor, independientemente de las necesidades del consumidor, entonces se podría producir cualquier cosa que la empresa productora de esa cosa jamás quebraría. A ver, si las armas, las pistolas, tuvieran un valor objetivo, ¿sí?, pues todo mundo andaría tras las armas. Y se volvería mucho más difícil que una empresa productora de armas quebrara, porque objetivamente reconoceríamos un valor en aquello y evidentemente todo el mundo quisiera tener armas, ¿no? Ahora, a ver, si tienen un valor objetivo, ¿eso quiere decir que nos conformamos con una pistola o queremos tener cada vez más pistolas? ¿A qué tipo de ley está sujeta una mercancía cuyo valor es objetivo? ¿Está sujeta a la ley de la utilidad marginal decreciente? Pues no, porque ojo, ¿qué supone la ley de la utilidad marginal decreciente? A ver, el primer taco al pastor que me como y el 10º, objetivamente hablando, son exactamente lo mismo. Es una tortilla más o menos del mismo tamaño, con una cantidad de carne que es más o menos la misma en el primero y en el último taco, con un puñadito de cebolla y, ahora sí, perejil o cilantro, ¿qué es lo que le ponen? Cilantro, ¿sí? Y una cucharadita de salsa. Digo, objetivamente son lo mismo. No son el mismo taco, evidentemente no, pero pues objetivamente son lo mismo, ¿no? Yo voy a decir que ya tenemos que pagar el recibo de la luz. Pero ¿por qué el 10º taco ya no la valoramos tanto como el primero? Pues porque ya nuestra necesidad no es tanta como con el primero. Y los tacos son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a ligar la ley de la utilidad marginal decreciente. Tiene que ver con el hecho de que el valor de las mercancías es subjetivo y depende del sujeto en general y en concreto de las necesidades del sujeto. Valoramos lo que necesitamos, valoramos lo que queremos, valoramos lo que deseamos, valoramos aquello a lo que aspiramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un mundo en el cual el valor de las mercancías fuera objetivo? ¿Bajo qué ley actuaría el consumidor? Y aquí hay de tres: una ley de la utilidad marginal constante, una ley de la utilidad marginal decreciente o una ley de la utilidad marginal creciente. Por lo menos sería una ley de la utilidad marginal ¿qué? Constante. Y si la ley de la utilidad marginal es constante y aplicamos el ejemplo a este asunto de las pistolas, ¿esto qué quiere decir? Que siempre querríamos una pistola más.
una pistola más, una pistola más, una pistola más. Bueno, ¿y para qué? Pues no sabemos para qué, pero como esto tiene un valor objetivo, yo quiero una pistola más, ¿no? Una pistola más. Pero bueno, en fin, es todo este asunto del que habla Menger en el capítulo tercero, de su texto. Capítulo tercero, que es seguido por el capítulo cuarto, donde habla precisamente de la teoría del intercambio, que también viene a aclarar muchísimas cosas, ¿no? Porque miren, todavía hoy en día uno escucha, y yo lo leí hace un par de años en una encíclica de Benedicto XVI, y no puedo dejar de preguntarme cómo es posible que en el Vaticano no tengan un buen economista que le diga al Papa que eso que está escribiendo simple y sencillamente no es verdad, ¿sí? Y no se asusten porque no tiene absolutamente nada que ver con ningún dogma, tiene que ver con las leyes de la economía. Y en esta encíclica el Papa decía que, bueno, dice porque ahí está escrito, que para que los intercambios sean justos, siempre tienen que ser de valores equivalentes. Dice, bueno, a ver, espérame, evidentemente que la persona que da algo a cambio de otra cosa valora mucho más lo que recibe que lo que da, porque si no, no entiendes por qué lo das. Si un niño cambia 5 canicas por un trompo, es porque valora más el trompo que las 5 canicas. Y el que cambia el trompo por las 5 canicas es porque valora más las 5 canicas que el trompo. Tal y como yo entiendo las cosas, un intercambio equivalente sería 5 canicas por 5 canicas o un trompo por un trompo. Pero pues ¿qué sentido tiene cambiar 5 canicas por 5 canicas? Es como si yo ahorita intercambio contigo una moneda de 5 pesos por otra moneda de 5 pesos. Eso es equivalente, ahí estamos dando exactamente lo que recibimos. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? Ningún sentido, ¿sí? Y esto lo menciono porque, insisto, hoy en día, y hago referencia a esta encíclica de Benedicto XVI de hace un par de años, donde dice que para que los intercambios sean justos tienen que ser siempre de valores equivalentes. Bueno, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y esta pregunta que hago, sí la hago muy en serio, ¿no? Bueno, pues ¿qué en el Vaticano no tienen economistas que le digan al Papa, oiga, santidad, aquí en esto está mal, porque además esto no es así, no puede ser así? Pero bueno, en fin. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Menger aquí en el capítulo 4, donde presenta la teoría del intercambio, ¿sí? Voy a empezar por citar a Menger, quien a su vez cita a Adam Smith. Esto que voy a leer es una cita de Smith. Dice que la tendencia de los hombres a intercambiar, en algunas traducciones dice que la propensión de los hombres a intercambiar, a comerciar, a entregar una cosa para recibir otra, sea uno de los principios insertos en la misma naturaleza humana, o la consecuencia necesaria de su inteligencia y de su capacidad de comunicarse mediante el lenguaje, o que sea, esto ya lo dice Menger, otras las causas que inducen a los hombres al trueque de sus bienes, es un problema que Adam Smith ha dejado sin respuesta. A ver, no es que Adam Smith lo haya dejado sin respuesta. Yo he leído varias veces a Smith y me queda claro que nosotros intercambiamos porque tenemos la propensión a intercambiar, ¿sí? Está en nuestra naturaleza, ¿sí? Está en nuestra naturaleza. Y Adam Smith, y esto ya lo mencioné yo en alguna otra sesión del Círculo Bastiat, aquí analiza de manera muy interesante el papel que el lenguaje tiene en el intercambio, ¿no? ¿Sí? Dice, todo intercambio al final de cuentas es un acto de retórica, entendiendo por retórica el arte de convencer con las palabras al otro, ¿no? Y de convencer al otro de lo que yo quiero. Bueno, cualquier marchante de cualquier tianguis de la Ciudad de México, antes que otra cosa, tiene que ser un retórico. Desde el pásele güerita, ¿sí? Hasta sí, ceñito, cómo no, lo que usted diga, y ahí le va el pilón, ¿no? Me pidió 4 aguacates y le doy 5 con todo y el pilón, ¿sí? Bueno, todo ese es el arte de la retórica, ¿no? Y dice Smith que el intercambio es posible gracias al lenguaje, ¿no? Y es más, yo esto también ya lo mencioné en alguna otra sesión, el intercambio es posible gracias a la comunicación. Si no pudiéramos comunicarnos, el intercambio resultaría imposible, porque de entrada yo como consumidor le tengo que transmitir al oferente qué es lo que quiero. Y él tiene que transmitirme a qué precio está dispuesto a vendérmelo. Y eso es comunicación, ¿sí? Si por alguna extrañísima razón los seres humanos no pudiéramos comunicarnos unos con otros, ni siquiera a señas o con la vista, ¿sí? Volveríamos a un estado, bueno, no sé si volveríamos, caeríamos en un total y absoluto estado de autarquía, que es la condición en la cual cada quien se vale
total y absolutamente por sí mismo. El ejemplo clásico en el ámbito de la enseñanza de la economía de la autarquía es Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe, hasta que no llega viernes, está destinado, y yo diría que casi castigado a la autarquía, ¿no? Tiene que valerse total y absolutamente por sí mismo, ¿sí? Pero bueno, independientemente, dice Menger, de cuál sea la causa por la cual intercambiamos, yo creo que intercambiamos al final de cuentas, y esto ya está en Aristóteles, está en alguno de los griegos, porque nos damos cuenta de la conveniencia de que nos conviene intercambiar. Ahora, a ver, aquí hay una cosa muy interesante. Estrictamente hablando, lo que verdaderamente nos conviene no es intercambiar. Lo que nos conviene es la división del trabajo, que no tendría ningún sentido si no pudiéramos intercambiar, ¿sí? Si no pudiéramos intercambiar, ¿sí? ¿Y por qué lo que nos conviene es la división del trabajo? Porque gracias a la división del trabajo podemos disponer, primero, de una cantidad mucho mayor de bienes y servicios de los que podríamos disponer si tuviéramos que rascarnos con nuestras propias uñas, pero todavía más importante, podemos disponer de una cantidad de bienes y servicios de una calidad mucho mayor de la que podríamos disponer si tuviéramos que rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces, el intercambio es una consecuencia de la división del trabajo. Ahora, aquí es muy interesante porque, a ver, el intercambio es consecuencia, pero también condición de posibilidad del intercambio, perdón, de la división del trabajo. Si hubiera división del trabajo, ¿sí?, pero por alguna extrañísima razón los seres humanos no pudiéramos intercambiar, ¿sí? Por ejemplo, los profesores de economía, pues nos moriríamos de hambre. No se moriría de hambre el que produce jitomates, porque se podría comer los jitomates que produce, partiendo del supuesto de que no los puede intercambiar con nadie más, pero dado que produce jitomates, pues se comen los jitomates. Pero quienes producimos clases de economía, sí, pues nos morimos de hambre. Sí, nos morimos de hambre porque pues, yo no puedo comerme mi clase de economía, ¿no? Yo me como la comida que compro con el sueldo que ustedes me pagan por venir a dar clases de economía, ¿sí? Entonces, realmente de lo que nos beneficiamos es de la división del trabajo. Ahora, aquí lo interesante del caso es preguntarnos, bueno, ¿y por qué la división del trabajo? ¿Por qué hay división del trabajo? Y a ver, ustedes me preguntaban, bueno, a ver, esto de la división del trabajo, ¿qué tan importante es? Bueno, primero que nada, caigamos en la cuenta de que todos nosotros nos movemos en una economía, ¿sí?, caracterizada por una complejísima, amplísima y profundísima división del trabajo. Al grado de que el 99.9 y a lo mejor es 99.99% de los bienes y servicios que consumimos, ¿sí?, para satisfacer desde nuestras necesidades básicas hasta nuestro capricho más excéntrico, fueron producidos por alguien más. Fueron producidos por alguien más. Y el ejemplo que yo siempre pongo, por si queda ahí alguna duda, ¿no? ¿Sí? ¿Quién de ustedes produjo los zapatos que trae puestos? Y para no irnos prenda por prenda, vámonos rapidísimamente hasta la cabeza. ¿Y quién de ustedes produjo, quienes lo utilizamos, los anteojos que traemos puestos? Pues nadie. Digo, nada más lo que traemos encima, desde los zapatos hasta los anteojos, lo produjo alguien más. Lo produjo alguien más. Entonces, esta afirmación de que en una economía como la nuestra, el 99.99% de los bienes y servicios que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades son producidos por alguien más, es cierto. ¿Y eso a qué apunta? A una complejísima, amplísima y profundísima división del trabajo. Es decir, cada uno de nosotros aporta una mínima parte de los bienes y servicios que entre todos aportamos, ¿sí? Y eso es la división del trabajo. Ahora, ¿por qué es importante la división del trabajo? Bueno, Adam Smith dio algunas razones. Dice, a ver, primero que nada, gracias a la división del trabajo aumenta la productividad del mismo, por aquello de que zapatero a tus zapatos. Si yo me dedico a una sola actividad,
pues me voy a volver más hábil en esa actividad y mi productividad va a aumentar, y que aumente mi productividad tarde o temprano va a dar como resultado que va a aumentar lo que produzco, la cantidad de bienes que produzco. Otras dos razones que da Smith, que eran aplicables a su época, hoy ya no lo son tanto, es que en la medida en que una sola persona se dedica, por ejemplo, a una sola tarea en un proceso de producción, pues se pierde menos tiempo al tener que pasar de un lugar a otro. Y el otro ejemplo que dio Smith era que en la medida en que una persona se dedica a hacer una sola tarea, pues podrá inventar mejores maneras de hacerla para aumentar su productividad, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener en claro una cosa. Todo la primera parte del libro primero, La riqueza de las naciones de Smith, donde él habla de la división del trabajo, estrictamente hablando, está hablando de la especialización del trabajo. A ver, yo entiendo por división del trabajo que hay alguien que se dedica a producir zapatos y hay alguien más que se dedica a producir ropa. Eso es división del trabajo, ¿sí? Pero al interior de la fábrica de zapatos y de la fábrica de ropa hay especialización del trabajo. A ver, tú de todo el proceso de producción de un zapato, ¿cuál es la tarea que realizas? Ah, pues mira, yo realizo la última de todas, que es ponerle la agujeta a los zapatos recién hechos, ¿no? Para que ya se vean a la zapatería. Bueno, ahí tú estás especializado en ponerle la agujeta a los zapatos, ¿no? Sí. Entonces, realmente Smith de lo que está hablando es de la especialización del trabajo, pero yo aquí estoy hablando de la división del trabajo, ¿sí? De la división del trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace posible esa división del trabajo? Entre otras muchas cosas, el intercambio. Si el intercambio no fuera posible, la división del trabajo, en vez de ser la gran, y ojo, creo no exagerar al calificarla así, maravilla que es, sería totalmente contraproducente. Sería totalmente contraproducente, ¿no? Y uno entonces tendría que empezar a actuar de manera autárquica como lo hizo Robinson Crusoe. Pero claro, ¿qué supone empezar a actuar de manera autárquica como lo hizo Robinson Crusoe? Pues hombre, si bien nos va, conformarnos a sobrevivir, a no morirnos de hambre. Pero olvídense ya de tener todos los martes, cada 15 días a las 2:30, una sesión aquí pues para reflexionar en torno a la obra de Menger, ¿no? Porque podrá ser importantísimo reflexionar en torno a la obra de Menger, sobre todo para los estudiantes de economía, pero en ello a ninguno de nosotros nos va la vida ni la sobrevivencia. Nos va, hombre, a lo mejor ser mejores economistas, el simple hecho de conocer la obra de un filósofo, de un economista importante como fue Menger, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está diciendo Menger a partir de esta frase de Adam Smith, ¿sí? Habrá que ver si realmente hay un placer por el intercambio, si lo hacemos por placer o si realmente lo hacemos por alguna otra razón. Hombre, bien, ya Aristóteles había dicho, al final de cuentas nos damos cuenta los seres humanos de que si nos dividimos el trabajo y cada quien se dedica a aquello para lo cual es mejor, vamos a ser capaces de producir más de lo que produciríamos si todos nosotros nos dedicáramos a producirlo de manera autárquica todo. Esto nos damos cuenta que así es. Y como diría Adam Smith, ahí la naturaleza nos echó la mano porque nos dio distintas habilidades, nos dio distintos intereses, nos dio distintos gustos, ¿no? Imagínense si a todos nos gustara lo mismo y todos tuviéramos exactamente la habilidad para eso que a todos nos gusta. Pues entonces a lo mejor al único a lo que nos dedicaríamos sería producir jitomate, ¿no? Producir jitomate, ¿sí? Y claro, teníamos una producción brutal de jitomates, pero olvídense de tener, ¿sí?, anteojos, porque no habría nadie ni con la habilidad, ni con el interés, ni con el gusto de producir anteojos, ¿no? Hombre, al final de cuentas aquí la pregunta es, ¿cuál es realmente la causa de la división del trabajo? Más allá de decir que nos damos cuenta que dividiéndonos el trabajo, pues somos capaces de producir mucho más. ¿Ustedes creerían que hoy tendríamos la oferta de bienes y servicios que tenemos en los mercados, desde un estanquillo hasta un centro comercial, si la división del trabajo hoy fuera la 10ª parte de lo que es? Pues no. Probablemente tendríamos la 10ª parte de los bienes y la relación no es 1 a 1, pero probablemente tendríamos la 10ª parte
de los bienes y servicios, ¿no? Y miren, eso es de lo que se dio cuenta Adam Smith, de la importancia de la división del trabajo para elevar el bienestar de la gente. Porque de entrada la división del trabajo hace más productivas a las personas porque se dedican a una cosa, zapatero a tus zapatos, y que hagan más productiva a una persona supone que tarde o temprano va a acabar produciendo más. Y entonces ahí hay un aumento, ¿sí?, en la producción. Pero ahora hay otra cosa muy interesante, de acuerdo, a ver, la división del trabajo nos permite, vía aumentos en la productividad, producir más. Pero ¿qué es lo que nos motiva, y me refiero a los seres humanos, a producir mejor? Porque no nada más hemos sido capaces de producir más, hemos sido capaces de producir mejores bienes y servicios. ¿Qué es lo que nos motiva a producir mejores bienes y servicios? ¿Mandé? Puede ser la competencia, pero, a ver, sin duda alguna la competencia, ¿no? Tiene que haber competencia. A ver, ¿qué supone la competencia? Pues que yo tengo que ser competitivo. ¿Y qué supone ser competitivo? Ser mejor que mi competidor, y eso en el mercado supone ofrecerle al consumidor mejores bienes y servicios. Entonces, sin duda alguna la competencia. Pero también hay algo en el consumidor, porque esta respuesta que dieron está por el lado de la oferta, la competencia entre los oferentes, que es ciertísimo. Pero también hay algo en el lado del consumidor que es algo que no deja de llamarme la atención. La insatisfacción, me atrevería a llamarla natural, del ser humano. La pregunta es, a ver, ¿cuándo vamos a quedar satisfechos? A ver, ¿dentro de 10 años va a haber mejores aparatitos que este? Sí. ¿Por qué? Si este satisface con relación a lo que había 20 años, mucho mejor las necesidades. ¿Por qué? Esto es muy interesante, ¿no? Pareciera ser, como diría mi abuelita, que no tenemos llenadera, ¿no? Es decir, siempre, no solamente que queramos más, porque no es tanto que queramos más. Yo no quiero más teléfonos celulares, con uno tengo, pero sí quiero un mejor teléfono celular. Me pregunto, bueno, dentro de 5, 10, 15 años, ¿qué van a hacer estos aparatitos? Ya entrada la curiosidad, ¿no? ¿Pero qué van a hacer? ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos aparatitos? ¿Qué nos van a permitir hacer a los seres humanos? Porque claro, lo que hace un aparato, al final de cuentas, es lo que hace el ser humano. Esto es lo interesante del asunto. Cuando yo pregunto, ¿qué van a hacer estos aparatitos dentro de 10 años? La pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer los seres humanos con estos aparatitos dentro de 10 años, ¿no? Dentro de 10 años. Entonces, ¿cuál es el origen de ese afán? No nada más por producir más, para que más gente tenga acceso a esos bienes y servicios, sino por producir mejores bienes y servicios. Sí, por un lado, la competencia. Pero también, si en el consumidor no hubiera algo, pues por más competencia que hubiera, ¿sí? Y es esa insatisfacción, ¿no? Esa sensación, nunca estamos satisfechos. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Es que ya te conformaste, ¿sí? Miren, yo siempre a mis alumnos, a ustedes creo que no les he hecho la pregunta, pero, y no sé por qué se me escaparon. En algún momento, al inicio del semestre, si me los encuentro por el pasillo, por ahí les digo, oye, a ver, ¿y tú a qué promedio le tiras? Y yo no sé por qué, todo el mundo dice 8. 8. Y me les quedo viendo y le digo, qué mediocre eres. Y el muchacho se me queda viendo y dice, pues, ¿por qué me insulta? Le digo, no, sí. ¿Por qué si estando el 10, le tiras al 8? Otra cosa es que lo logres, ¿no? Pero de perdida como meta, pues ponte el 10. Como el 8 es más, hace poco le pregunté a un alumno y me dijo 8.5 a 8. No me dijo 8.5 a 9, sino 8.5 a 8, ¿no? O sea, a lo mejor porque el 8 está literalmente, inclusive gráficamente, 6, 7, 9, 10, pues el 8 es el que está aquí en medio, en fin, como que es ahí el punto medio, ¿no? Pero no, pues si está el 10, ¿por qué al 8? ¿Sí? Si está el 10, ¿por qué al 8, no? Entonces, este afán de contar con mejores bienes y servicios. Pero bueno, ese es un tema sobre todo, sí, de Adam Smith.
¿Sí? Bueno, ¿cuál es el fundamento, según Menger, más importante de todo intercambio? Lo voy a leer. Dice, un sujeto económico A dispone de unas cantidades concretas de un bien que para él tiene menos valor que ciertas cantidades de otro bien que se hallan en poder del sujeto económico B. Mientras que este segundo se encuentra respecto de las cantidades de bienes de que dispone en la relación opuesta, de modo que una cantidad igual del segundo bien tiene para él menor valor que la cantidad de bien de que dispone el primer sujeto. A ver, A y B, ¿les suena a mis alumnos? A manzanas, B peras. A tiene 10 manzanas, B tiene 10 peras. Bueno, vamos a suponer que 10 manzanas son muchas manzanas para A y que 10 peras son muchas peras para B y que logran ponerse de acuerdo e intercambian a razón de 5 peras por 5 manzanas. De tal manera que después del intercambio A tiene 5 manzanas y 5 peras y B tiene 5 peras y 5 manzanas. La primera pregunta es, ¿en qué situación, antes del intercambio o después del intercambio, el bienestar de estos dos sujetos A y B es mayor? En el segundo, porque si no, no entiendes por qué estuvieron dispuestos a intercambiar. Con lo cual llegamos a una primera conclusión muy importante con relación a este asunto del intercambio. Antes y después del intercambio existe exactamente la misma cantidad de riqueza. 5 manzanas, propiedad de A, 10 manzanas, propiedad de A, 10 peras, propiedad de B. Después del intercambio sigue existiendo exactamente la misma cantidad de riqueza. 5 manzanas en las manos de A, 5 manzanas en las manos de B, 5 peras en las manos de B, 5 peras en las manos de A. ¿Sí? Exactamente la misma cantidad de riqueza. No hubo un aumento en la riqueza, si por riqueza entendemos los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y sin embargo, el simple hecho de haber intercambiado eleva el bienestar de A y B, sin haber aumentado la riqueza. ¿Por qué? Bueno, la respuesta lógica es que A valora más las 5 peras que recibe que las 5 manzanas que da, y que B valora más las 5 manzanas que recibe que las 5 peras que da, lo cual quiere decir que al final de cuentas, ¿sí?, para A valen más 5 manzanas y 5 peras que 10 manzanas, y para B valen más 5 peras y 5 manzanas que 10 peras. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿a qué se debe esto? A que y es precisamente lo que está explicando Menger. Yo aquí ya lo estoy explicando con mis palabras, pero esta explicación que yo les doy a veces en clase la saqué tal cual de Menger. ¿Sí? Dice, a ver, las 10 manzanas tienen para A un valor distinto. ¿Sí? Y las 10 peras tienen para B un valor distinto. Sin olvidar que el valor es subjetivo. Que el valor es subjetivo, ¿no? Que el valor es subjetivo. A ver, esta mano es A y esta mano es B. Aquí tengo mis 10 manzanas y aquí tengo mis 10 peras. Vamos a suponer que yo A tomo una manzana y se la doy a B. ¿Qué pasa? Yo perdí una de 10 manzanas. ¿Sí? Esa manzana bueno, no perdí, cedí una de 10 manzanas. Esa manzana que cedí tiene un menor valor que las 9 manzanas que me restan. Vamos a suponer que yo tengo mis 10 manzanas, la primera manzana tiene un valor de 10. ¿De 10 qué? Unidades de valor. La segunda de 9, la tercera de 8, de tal manera que la última, esa que cedí, tiene un valor de 1.
Entonces yo en unidades de valor cedí que una unidad de valor. A cambio de esa manzana voy a recibir mi primera ¿qué? Mi primera pera. Dado que esa es mi primera pera, para mí va a tener poco o mucho valor. Mucho. Entonces vamos a suponer que para mí esa primera pera tiene un valor de 10. Entonces, ¿qué sucede? Que yo cedí una unidad de valor, dando una de mis 10 manzanas, a cambio de la cual recibí 10 unidades de valor. La primera pera, y dado que es la primera, para mí tiene mucho valor. Ya estoy harto de comer manzanas, quiero algo distinto. Ese ya estoy harto de comer manzanas, quiero algo distinto, hace que valore mucho más esa pera que voy a recibir que la manzana que voy a dar, porque ya estoy harto de comer manzanas y quiero algo distinto, ¿sí? Y la pera, aunque se parecen, pues es distinta a la manzana, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Doy una unidad de valor a cambio de 10 unidades de valor. Al final de cuentas, ¿cuánto gané en unidades de valor? 9. Recibo 10, cedo una, 9. ¿Sí? ¿Me conviene o no me conviene? Claro que sí. ¿Y qué sucede con B? Exactamente lo mismo, pero al revés. Él cede que una pera, que para él tiene muy poco valor. ¿Por qué? Pues porque tiene 10. Si pierde una tampoco es que... ¿sí? Y cede, vamos a suponer que las equivalencias son iguales, cede una unidad de valor. Y recibe a cambio su primera manzana. B con relación a las peras está como estaba A con relación a las manzanas. Ya estoy harto de comer peras. Quiero algo distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que da una pera con la cual está cediendo una unidad de valor y recibe una manzana con 10 unidades de valor. ¿Le conviene o no le conviene? Claro que sí. Y entonces así se empieza a llevar a cabo el intercambio. ¿Cuándo se va a parar el intercambio? Yo aquí dije que acababan intercambiando 5 peras por 5 manzanas. Pero si seguimos esta explicación, ¿sí? Que al final de cuentas está basada en qué ley, la ley de la utilidad marginal decreciente, para mí tiene menor utilidad y por lo tanto menor valor la décima manzana que la primera, y para B tiene menor utilidad y por lo tanto menor valor la décima pera que la manzana. ¿Sí? ¿Cuándo van a dejar de intercambiar? Cuando el valor de la manzana que das sea mayor que el que recibes. Igual. ¿Igual? Sea igual. Ahí dejas de intercambiar. ¿Sí? Porque, a ver, vamos a suponer que a A se le pasó la mano y ya dio 9 manzanas a cambio de 9 peras y ahora solamente tiene una manzana. Se le pasó la mano, ¿sí? Yo no sé si tengamos, y no sé qué tanto... No, perdón, porque lo podíamos poner en el pizarrón y hacer, pero no hay ni gises. Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger? Que el intercambio de valores no equivalentes, doy una unidad de valor y recibo 10. ¡Qué injusticia! ¿No te das cuenta de que esto es una injusticia? Das una y recibes 10. Yo quisiera, espérame tantito. Al contrario, fíjate la tontería que estás diciendo. Doy una unidad de valor y recibo 10. Pues eso es lo que quiero. Ah, no, pero entonces seguramente tú te transaste a B. Vele a preguntar a B. A ver, B, ¿qué pasó contigo? Pues cedí una unidad de valor con la primera pera que le di a A y recibí 10 unidades de valor con la primera manzana que obtuve porque ya estaba yo harto de comer peras. ¿Qué? No, pues ya no puedo repetir lo mismo porque ya me demostró que no hay ninguna injusticia, ¿no? Es decir, ¿dónde está el problema, no? Fíjense, hay un economista, Rigoberto Stuart, no voy a decir que es mi amigo porque no llegamos ni a cuates, pero he coincidido un par de veces con él en eventos y es verdaderamente interesante. Tiene un libro muy interesante que se llama El misterio el misterio del capital es el libro de Hernando de Soto. Se llama La magia del comercio. Y es un libro formidable porque partiendo de este tipo de ejemplos analiza lo que es verdaderamente el comercio, ¿no?
Y parte desde ejemplos así de A y B con peras y manzanas hasta el tema de la globalización y etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, aquí está precisamente la magia del comercio. Porque si yo digo, a ver, cedí una unidad de valor y recibí 10, alguien dirá, te transaste al otro. Pues ¿cómo que diste una y recibiste 10? Te transaste al otro. Pero si vas con el otro, resulta que te va a decir exactamente lo mismo. Di una unidad de valor y recibí 10. ¿Dónde está la tranza? No hay tranza. Porque el fundamento del intercambio es que valoramos más lo que recibimos que lo que damos. Porque además no hay otra manera de entender el intercambio. No hay otra manera de entender el intercambio, ¿sí? Más que así. Entonces, estas tesis de que para que el intercambio sea justo tiene que ser de valores equivalentes, pues estrictamente hablando, no se sostiene y no puede ser. Intercambio de valores equivalentes, pero además aquí hay una cosa importante. ¿Qué tipo de teoría del valor supone la afirmación de que para que el intercambio sea justo tiene que ser siempre intercambio, de valores equivalentes? ¿Qué tipo de teoría del valor está suponiendo esta afirmación? Una teoría del valor objetivo de las mercancías. Y eso no puede ser. No puede ser. ¿Sí? No puede ser. No es. El valor es subjetivo. El valor es subjetivo. ¿Sí? Yo a esta taza de café le pongo media cucharada de azúcar. Mi mujer le pone 3 cucharadas de azúcar. Bueno, mayor subjetividad que eso, ¿sí? Y ella me dice, oye, pero ¿cómo es posible que te puedas comer el café tan amargo? Y yo le digo, pero ¿cómo es posible que te puedas comer esto que parece azúcar con café y no café con azúcar? ¿Sí? Y entonces, pues tenemos a colación lo de la teoría subjetiva del valor y jamás nos peleamos porque yo le pongo media cucharada y ella le pone 3 cucharadas al café, ¿no? Porque como dice el dicho, en gustos se rompen géneros y muchas otras cosas, ¿eh? Pero si caemos en la cuesta que los gustos son subjetivos, pues que cada quien le ponga cuantas cucharadas de azúcar quiera a su café, ¿sí? A su café, ¿sí? Entonces, el fundamento más importante de todo intercambio es que siempre en términos de valor se recibe más de lo que se da. Y si se recibe más de lo que se da, eso necesariamente que aumenta nuestro nivel de bienestar. Necesariamente. Independientemente de que lo podamos medir o no, sabemos que aumenta nuestro nivel de bienestar. Porque otro de los problemas con el tema de que el valor de las mercancías es subjetivo es que no se puede dar una medición cardinal de las cosas. A ver, yo sé que el primer taco al pastor me reporta una mayor utilidad que el último porque satisface una necesidad mayor que el último. Eso sí, y cualquiera que haya ido a comer tacos al pastor tiene la experiencia de esto. Pero si yo les digo, a ver, ¿cuánta más utilidad te da a ti el primer taco al pastor con relación al último? Quien me diga 17.74 veces más me está tomando el pelo porque ni nosotros mismos somos capaces de poner esos numeritos. Yo a lo que llego es, el primer taco al pastor me reporta una utilidad mayor, me da una satisfacción mayor que el último. ¿Por qué? Pues porque satisface una necesidad mayor. Ahora, ¿cuánta utilidad más me da el primer taco que el décimo? No lo puedo decir. ¿Sí? No lo puedo decir. Por eso este ejemplo de las manzanas, y doy una unidad de valor y recibo 10 a cambio, pues es para ejemplos, para fines explicativos, ¿no? Pero en la realidad eso no se puede hacer. Pero lo que sí me queda muy claro es que en la medida en la que A siga dando manzanas a cambio de peras, es porque recibe más de lo que da. Valora más la pera que recibe que la pera que da, y lo mismo con B. En la medida en que B esté dispuesto a seguir dando peras a cambio de manzanas, es porque valora más
las manzanas que recibe que las peras que da. Ahora, ya por qué se valoran las cosas, ese ya no es una pregunta propia del campo de la economía, ¿no? Si los economistas partimos del hecho de que los seres humanos valoramos las cosas y que las valoramos porque tenemos desde necesidades básicas hasta deseos caprichosos. Ya por qué, ese es otro asunto, ¿no? Ya por qué, ese es otro asunto. Ahora, a ver, metiéndonos ese asunto, ¿por qué valoramos las cosas? Bueno, pues porque satisfacen desde necesidades básicas hasta caprichos muy excéntricos, ¿sí? ¿Y cuál es el origen de esos caprichos excéntricos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la razón de ser de esos caprichos excéntricos y necesidades básicas? Yo creo que el placer que proporciona su satisfacción. A ver, ¿cuál es la razón de ser de la sed? Bueno, que el organismo te está mandando unas señales que si no tomas... Pero más allá de la parte animal, centremos la atención en la parte propiamente humana. El placer que da beber agua cuando uno tiene sed. ¿Cuál es la razón de ser del hambre? El placer que da a sentarse a comer, ¿sí? Es decir, más allá de la parte estrictamente biológica de sobrevivencia, está lo que yo llamo la parte estética. La parte estética, ¿no? A ver, ¿por qué no nos conformamos con tomar agua pura? Y hacemos agua de melón, agua de papaya, agua de sandía, agua de limón con chía, agua de Jamaica, agua de horchata, agua de tuna, agua de pepino, de lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Sí. Pues porque no nos conformamos nada más con quitarnos la sed. Buscamos también un elemento estético que en este caso tiene que ver con el gusto, ¿sí? Tiene que ver con el gusto, ¿no? Y yo sí me he preguntado, bueno, a ver, todo esto no tendrá que ver con el placer que brinda la satisfacción de esas necesidades. Hombre, cuando uno tiene hambre, sentarse a comer un platillo bien hecho, ¿sí? Cuando uno tiene sed, hombre, un tarro de cerveza bien fría. Eso, además de quitarte la sed y rehidratarte y todo lo que sucede a nivel orgánico, tiene una parte estética muy importante. Tiene una parte estética muy importante, ¿no? Y esto me lleva a lo siguiente. Bueno, a ver, tal vez desde el punto de vista económico nos facilitaríamos mucho la vida, y yo creo que eso técnicamente ya se puede, si inventáramos pildoritas, es más, personalizadas, según las necesidades de cada quien, y con 3 pildoritas de esas al día, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche, estás perfectamente bien alimentado. Ahí en la pildorita están todos los nutrientes, vitaminas, proteínas, etcétera, que necesitas. No. A mí, una milanesa con papas. De perdida, de perdida una milanesa con papas, ¿no? Como que una pildorita. Oye, pero si vas a lograr exactamente lo mismo, vas a estar inclusive mejor alimentado, ¿sí? Que con la milanesa, que veto a saber cuánto clenbuterol no tiene la carne, ¿sí? No es que yo quiera echarles a perder aquí las hamburguesas, pero yo tengo un cuñado que es ganadero, un concuño que es ganadero, y dice que no tenemos la más remota idea de lo que nos comemos cuando comemos cualquier tipo de carne, sobre todo de cerdo, de res o de pollo, ¿no? No sabes. Pues de hecho, se comenta que los tacos al pastor están hechos de carne de canguro, porque el cerdo de aquí se tiene que exportar, entonces... O sea que en una de esas ya nos comimos ahí a Skippy, a Skippy el canguro. Bueno, mientras no me digan que el ceviche esté hecho de carne de delfín, porque eso de comerse a flipper sí estaría, pues puede ser. Pero bueno, a ver, esos son, al final de cuentas, son costumbres, ¿no? Y bueno, si nos comemos la piel del cerdo, y qué sabroso es el chicharrón, pues digo, carne de canguro tampoco le veo yo mucho. Eso al final de cuentas creo que es cuestión de costumbre, ¿no? De costumbre, ¿sí? Ahora, lo que sí yo no estaría de acuerdo es que me den gato por liebre. Si me van a dar gato, que me digan, oye, es gato, no conejo. Y si es conejo, conejo, y yo ya decido, ¿no?
yo ya decido, ¿sí? Pero bueno, todo este asunto, ¿no? ¿Por qué tenemos necesidades? ¿No será por el placer que supone satisfacerlas? ¿Y no será también por el trabajo por el que tenemos que atravesar para poder satisfacer esas necesidades? Sí. Sí, a ver, esta milanesa con papas me la gané con el sudor de mi frente. Ahí ya hay un primer, como diciendo, a ver, esto no me cayó del cielo, ¿no? Esto es producto de mi trabajo. Esto me lo gané, me lo merezco de la A a la Z. Y luego el placer, si la milanesa está bien hecha, si las papas están bien hechas, una ensalada bien aderezada, el tarro de cerveza fría del que hablaba yo hace rato, etcétera, etcétera. Pues hombre, todo eso, vamos, vuelvo a lo que ya preguntaba en otra ocasión, ¿qué sería de la vida? Miren, un poco, perdón, pero es que a mí me cae muy gordo, y siempre lo pongo de ejemplo, como la vida del príncipe Carlos de Inglaterra. Digo, ¿cuántos años tendrá el príncipe Carlos de Inglaterra? 60, 65, por allá de andar. ¿Y qué ha hecho en su vida? Digo, así que digamos que haya... Hasta la Diana se le fue. Por algo ha de haber sido, ¿no? Por algo ha de haber sido, ¿no? La famosísima Lady Di, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, ahí está este asunto, ¿sí? Entonces, lo que es el fundamento del intercambio, ¿sí? Dice Menger, un sujeto económico debe poseer determinadas cantidades de bienes que para él tienen menos valor que otras cantidades de bienes de que dispone otro sujeto económico, mismo que mantiene respecto de los bienes que éste posee una valoración en relación opuesta al primero. Yo valoro más lo que tú valoras menos. Y por eso podemos intercambiar. A ver, bueno, de entrada, tú tienes lo que yo necesito y yo tengo lo que tú necesitas. Eso ya de entrada hace referencia a algo que Menger nos señala y que es precisamente el punto de partida de Adam Smith en La riqueza de las naciones, la división del trabajo. A ver, ¿por qué tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas? ¿Cómo llegamos a esa situación? Pues porque tú produces aquello y yo produzco esto. Y ahí ya hay división del trabajo. ¿Sí? División del trabajo. Pero además, ¿sí? Tú tienes que valorar más lo que yo tengo que yo. Porque si no, no estarías dispuesto a pagarme el precio al cual yo estoy dispuesto a dártelo. Y yo tengo que valorar más de lo que tú valoras, lo que tú tienes, para estar dispuesto a pagarte el precio al cual tú estás dispuesto a ofrecérmelo, ¿no? Entonces, si ven, aquí hay posiciones encontradas. Aquí hay posiciones encontradas, ¿no? Sí. Y esa es la base del intercambio. Y esa es la base del intercambio. Ahora es más, aquí habíamos hablado del trueque, peras por manzanas, ¿sí? Y el trueque supone la ausencia de dinero, pero no la ausencia de precios. Es más, aquí hay otra cosa muy interesante. Tu posición y mi posición con relación al precio son exactamente las contrarias, porque yo quiero comprarte a ti lo que me ofreces al menor precio posible y tú vas a querer vendérmelo al mayor precio posible. Y entre esos dos límites, el precio mínimo al cual tú estás dispuesto a vender y el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar, vamos a establecer el precio, ¿sí? Vamos a establecer el precio. Pero fíjate cómo las posiciones son encontradas. Tú tienes lo que yo quiero. Y además, tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos para vendérmelo al mayor precio posible y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para comprártelo al menor precio posible. Sobre todo si existe la posibilidad de regatear directamente entre el oferente y el demandante, ¿sí? Ahora, lo más maravilloso del caso es que de todo esto, al final de cuentas, el resultado es un cierto bien común. Hay quienes hablan del bien común por aquí y el bien común por allá, y la verdad sea dicha, yo eso es algo que no acabo de entender. Y llevo décadas dándole vueltas al asunto. ¿Qué es el bien común? El bien común. De entrada, este concepto de bien común para un economista tendría que plantear serios problemas,
Porque el economista parte de la realidad de la escasez. Y aquello que es escaso, pues no puede ser común, precisamente por ser escaso. Y si llegara a ser común, muy probablemente no lo sería en las cantidades que cada uno quisiera. La escasez supone que no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera. De tal manera que siempre va a haber ¿qué? Insatisfacción. ¿Sí? Siempre va a haber insatisfacción. Entonces, este concepto del bien común desde el punto de vista del economista plantea problemas, ¿no? Porque ¿cuáles son los únicos bienes que podrían ser realmente comunes? Los bienes no económicos, el aire que respiramos. El aire que respiramos sí es un bien común, alcanza para todos y en las cantidades que cada uno necesita y además es gratis. Bueno, pero más allá del aire que respiramos, a ver otro ejemplo de bien común. Bueno, se me ocurre la justicia. La impartición de justicia debería de ser bien común. Es decir, el gobierno debería de impartir justicia para todos, sin ninguna excepción. Ahora, ahí sabemos que hay muchísimos inconvenientes para que esto se haga realidad, ¿sí? Pero fíjense, ¿cuál es el resultado del intercambio? Si el intercambio es un juego de suma positiva y ambas partes ganan, lo cual no quiere decir que ambas partes ganen igual, ¿eh? No. Pero ambas partes ganan, el resultado es un bien común. ¿Común a quién? A las partes involucradas. Es decir, el intercambio es una manera de generar bien común. ¿Y qué es el intercambio sino el mercado? Pero donde tú digas que el mercado es ocasión del bien común, hay muchísima gente que te lincha porque creen que el mercado es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, exactamente lo contrario, ¿sí? Pero después de un intercambio, las dos partes se van contentas. Aunque a lo mejor ponen cara así porque a lo mejor volvemos a intercambiar, entonces yo ahorita pongo cara de que pues sí, como que casi me robaste porque te lo tuve que vender a este precio, pero en fin, llévatelo. Al final de cuentas, si voluntariamente te lo vendí es porque acabé ganando, ¿sí? Acabé ganando. Entonces, ahí hay un cierto bien común, ¿sí? Hay un cierto bien común, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, cuando en vez del intercambio se recurre a la redistribución, con el gobierno quitándole a unos para darle a otros, porque ahí sí necesariamente perjudicas al que le quitas, ¿no? Al que le quitas, pero bueno, en fin. Entonces, a ver, fundamentos del intercambio. Dice, un sujeto económico debe poseer determinadas cantidades de bienes que para él tienen menos valor que otras cantidades de bienes de que dispone otro sujeto económico. Yo A, dueño de las manzanas, ¿sí? La última manzana, la 10ª manzana, tiene para mí un valor menor de lo que tiene la primera pera que voy a obtener. ¿Sí? Es lo que está diciendo Menger aquí. ¿Sí? Mismo que mantiene, se está refiriendo a Abel, dueño de las peras, respecto de los bienes que posee, una valoración en relación opuesta al primero. ¿Sí? Yo valoro menos la manzana que voy a dar que la pera que voy a recibir. Yo P valoro menos la pera que voy a dar que la manzana que voy a recibir. Ese es el primer paso del intercambio. 2. Ambos sujetos deben tener conocimiento de su respectiva situación. Hombre, ya mira, pues claro, es obvio que esto tiene que ser así. Sí es obvio, ¿sí? Pero aquí lo que está haciendo Menger es analizando casi con bisturí cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se pueda llevar a cabo el intercambio. A tiene que saber que existe B y cuál es la condición de B, y B tiene que saber que existe A y cuál es la condición de A. ¿Sí? Y tercero, ¿sí? Ambos deben tener capacidad para realizar el intercambio de bienes.
¿Y aquí cuál es la condición que se tiene que cumplir? Por ejemplo, que las manzanas realmente sean de A y que las peras realmente sean de B. ¿Recuerdan el esquema que yo les pongo para explicar lo que es el mercado? A ver, todo parte de la división del trabajo. La división del trabajo, como su nombre lo indica, separa a los agentes económicos en dos grandes grupos. Oferentes, productores, vendedores, llámenle como quieran por un lado, consumidores, demandantes, compradores por el otro. Entre estos dos grupos de agentes económicos, como tales, como oferentes y demandantes, productores y vendedores, etcétera, etcétera, ¿cuál es la única relación que se puede establecer como tales? La relación de intercambio. Es decir, la única relación que se puede establecer entre A, oferente, y B, demandante, como oferentes y demandantes, como productor y como consumidor, como vendedor y comprador. ¿Cuál es la única relación que entre un comprador y un vendedor se puede establecer como tales? La relación de intercambio. A lo mejor además son amigos y establecen otro tipo de relaciones, pero en tu calidad de vendedor y en tu calidad de comprador, la única relación que puedes establecer es la del intercambio. Entonces, división del trabajo, oferentes, demandantes, intercambio. Y eso es el mercado. Más que un lugar, es una relación de intercambio entre oferentes y demandantes. Ahora bien, ¿qué es aquello sin lo cual no puede haber intercambio? ¿Qué es aquello sin lo cual, de no llegar a ponerse de acuerdo oferentes y demandantes, no puede haber intercambio? El precio. Si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo con relación a un precio, no va a haber intercambio. Porque el intercambio no supone esto por aquello, supone tanto de esto por tanto de aquello. Y esos tantos son el precio. Un intercambio no supone dinero por café, supone 11 pesos por 250 mililitros de café. Ahí entendemos, sobre todo si sabemos qué son 250 mililitros de café y qué supone 11 pesos. Si entendemos eso, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en el precio, el intercambio es imposible. ¿Y cuál es la única situación en la cual no se van a poner de acuerdo? Cuando el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar está por debajo del precio mínimo al cual el oferente está dispuesto a vender. Si yo, productor de anteojos, no estoy dispuesto a vender esto a menos de 1,500 pesos porque pierdo, y tú no estás dispuesto a pagarme más de 1,250, no va a haber intercambio porque nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo, no va a haber intercambio, ¿sí? Bueno, el precio hace posible el intercambio. ¿Pero qué lo legitima? ¿Qué es lo que hace legítimo el intercambio? Sí, el acuerdo. Y el concepto precio lleva implícito lo de acuerdo. Por eso, ahí hay una cosa muy interesante. Todo este tema que se venía discutiendo desde las épocas de los griegos y pasó por Santo Tomás de Aquino y luego todavía hoy en día se sigue mencionando, el tema del precio justo, ¿no? ¿Cuál es el precio justo? Es muy sencillo. Aquel al cual se lleva a cabo el intercambio, porque es producto de un acuerdo. Es producto de un acuerdo, ¿sí? No, pero ¿cuál acuerdo? Yo llego al mercado y las mercancías ya tienen un precio, ya están etiquetadas. ¿A mí a qué horas me preguntaron si estoy dispuesto a comprar ese precio? En ese momento te están preguntando. En ese momento te están preguntando. Y aquí hay una cosa muy interesante con relación al precio que los austriacos se dieron cuenta. A ver, con relación al precio, a lo largo de la historia del pensamiento económico ha habido tres posiciones. La que dice que el precio está determinado por el lado de la oferta. La que dice
que el precio está determinado por la oferta y la demanda, y la que dice que el precio está determinado por el lado de la demanda. La primera postura, rapidísimamente, es la del marxismo. El precio está determinado por el lado de la oferta. Esa postura de entrada tiene un problema. Si el precio está determinado por el lado de la oferta, ¿cómo explicar que hay empresas que quiebran? Si el precio estuviera determinado por la oferta y entendemos por precio esa tasa de cambio a la cual se lleva a cabo el intercambio, pues nunca habría una empresa que quebrara. Por lo menos saldrían tablas, pero no quebrarían. ¿Sí? La otra postura, que es la de los austríacos y en concreto la de Mises, de entrada podrían decir, ¿cómo que el precio lo determina el demandante si tú llegas al mercado y ya todo está etiquetado? No me vengan a contar que el precio lo determina el demandante. Y la posición intermedia es la de Alfred Marshall, con aquella famosísima frase que decía que de igual manera que son las dos hojas de la tijera la que cortan el papel, son la oferta y la demanda la que determinan el precio de las mercancías, que dicho sea de paso es lo que se les enseña erróneamente a todos los alumnos de economía en el primer curso de economía. Con la famosísima gráfica, mira, aquí está la oferta, aquí está la demanda y aquí se están, casi hasta parecen tijeras, ¿no? Aquí está. Bueno, ¿quién es el que por principios de cuenta fija el precio? El oferente. Pero ¿quién es el que tiene la última palabra? El consumidor. Porque el que yo llegue al mercado y efectivamente las cosas estén etiquetadas con un precio, no quiere decir que yo las voy a comprar. Frente a ese precio yo decido sí o no. Si sí, le estoy dando un visto bueno al oferente y estoy dispuesto a comprar esto a este precio. Si no, lo que le estoy diciendo es, te equivocaste, chato. Bájamele el precio porque ese precio no te lo voy a comprar. Sí, sin decir nada, en 2 semanas regresas y misteriosamente ya bajó el precio. Pero ahora, hay una cosa muy interesante. Los mercados en ese sentido son sumamente democráticos. Porque, a ver, vamos a suponer 3 millones de consumidores de un producto. Y solamente yo no estoy dispuesto a comprar ese precio. Y el restante 2.999.999 sí. El que yo, uno entre 3 millones, no esté dispuesto a comprar ese precio, ¿va a obligar al oferente a bajar el precio? Muy probablemente no. Pero si invertimos la situación y de 3 millones solo uno está dispuesto a comprar ese precio y los 2.999.999 restantes no, ¿qué va a hacer al día siguiente el productor? Va a tener que bajar el precio. Y ese precio puede llegar a ser tan bajo que le implique incurrir en pérdidas al productor. Y entonces ya su opción no es maximizar utilidades, sino minimizar pérdidas. Y aquí hay una cosa muy interesante que demuestra que en esto Smith tenía toda la razón. ¿Quién es el que al final de cuentas, comprando o dejando de comprar en el mercado, dirige todo el proceso económico y termina determinando la suerte de los productores? El consumidor. Porque hay una cosa, a ver, a mí como consumidor, ¿el oferente me puede obligar a comprar por arriba del precio máximo que estoy dispuesto a pagar? No, no hay manera. A ver, y si te pone una pistola en las sienes, entonces me está robando. Ya me está tratando como víctima, no como consumidor. Pero a ver, si yo no estoy dispuesto a pagar, vámonos al extremo, más de 50, que ya se me hace mucho, de 50 pesos por esta cantidad de café, digo, hasta ahí llego, y a mí me pasó una vez en una de las salas de espera del aeropuerto de Cancún, ya en la última sala de espera, adelante, pues ya está, ahí hay monopolio, ¿no? Que ya no te puedes salir y ahorita vengo y voy al Oxxo de la esquina, que más no hay Oxxo de la esquina en el aeropuerto de Cancún, pero en fin, 35 pesos, un vaso todavía más chiquito de esto. De veras dije, híjole, ¿lo pago o no lo pago? Acabé pagándolo. ¿Qué quiere decir? Que esos 35 pesos todavía estaban dentro de mi límite, ¿no? Pero si me lo hubieran dicho 50, ¿sabes qué? No. Pero no tienes 50 pesos. Sí, tengo 50 pesos, pero no para una taza de café. Si ahorita me vendes 2 boletos ida y vuelta a San Francisco por 50 pesos, dame 10, pero no para una taza de café. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Ningún oferente de ningún bien o servicio
puede obligar al consumidor a pagar un precio mayor del que el consumidor está dispuesto a pagar. No hay manera de hacerlo. Pero los consumidores sí podemos obligar al oferente a vender a un precio menor del mínimo que le permitiría salir a tablas. A ver, a 10 pesos salgo tablas, pero no hay quien te lo compre a 10. No hay, no se acercan ni las moscas. Bájale a 9.50, pero ya le voy a perder. ¿Pero qué es menos malo? ¿Perderle 50 centavos o perderle 10? 50. Y muy claro, si le empiezas a bajar el precio, tarde o temprano vas a llegar a un precio en el cual a tu producto le van a empezar a caer los consumidores como moscas sobre plato con miel. El caso de mi suegra. Mi suegra puso a la venta su casa, ¿sí? Y cada mes, mes y medio, ay, flaquito, así me dice mi suegra, es que no he vendido la casa. Suegra, no la he vendido a ese precio. Y me queda claro que a ese precio no la va a vender. Me queda clarísimo. Pero es que entonces van a ser los compradores quienes, así me dijo, me van a obligar. Ya entendió usted Economics One. Efectiva, ya entendió usted. ¿Sí? Claro que van a ser los consumidores. Claro, ¿qué tuvo que hacer mi suegra? Empezó a bajar el precio y llegó un momento en que empezaron a caer los compradores. Le puse el extremo. A ver, suegra, usted no sé cuántos millones quiere por la casa. Una casa grande, con un jardinzote, más de 1,000 metros de jardín aquí en la Guadalupeín. Sí, pues quería varios millones de pesos, ¿no? Le dije, mire, si usted mañana pide 10 pesos por la casa, ¿cuántos compradores cree que le van a caer? Es más, aquí le doy 5 de apartado y ahí le pago los 5 mañana. No nos vamos a ir a hacer, pero claro, Bastiat, pongamos este tipo de ejemplos absurdos que te aclaran la cosa. Claro, si lo hubiera ofrecido a 10 pesos, le llueven los compradores. ¿Sí? Entonces, sí somos los consumidores comprando, dejando de comprar, quienes acabamos dirigiendo todo el proceso económico. ¿Qué es lo que se ofrece en los mercados? Lo que los productores quieren, que nos manipulan a los consumidores como si fuéramos verdaderos títeres. Yo lo dudo mucho. ¿Qué se ofrece en los mercados? Lo que los consumidores queremos. Lo que los consumidores queremos. Ahora, claro, ¿qué sucede? Que por lo general los buenos empresarios acaban ofreciendo lo que los consumidores quieren. El empresario, si quiere obtener una ganancia, tiene que ponerse al servicio del consumidor. Al servicio del consumidor. Pero entonces, señores, ¿dónde andábamos? División del trabajo, oferentes, demandantes, intercambio, precios. El precio hace posible el intercambio, pero ¿qué lo legitima más allá del acuerdo? Bueno, nada más el acuerdo. Precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Aquel al que se lleva a cabo la transacción, lo cual no quiere decir que yo como consumidor hubiera estado mejor si hubiera pagado un precio menor y tú como oferente no hubieras estado mejor si hubieras pagado un precio mayor. Pero entre esos límites pues tenemos que llegar a algún acuerdo, ¿no? Y ese es el precio justo, porque es producto de un acuerdo, ¿no? Oye, pero ¿qué sucede en el caso de una persona con extrema necesidad porque tiene una enfermedad rarísima y necesita la medicina y el de la farmacia, dándose cuenta de su situación, abusó y se la vendió al precio normal multiplicado por 3? A ver, para ese enfermo que va a comprar esa medicina y el otro abusó y se la vende a un precio de 3, ¿ese es un precio justo? Sí. Ojo, de entrada no es correcto hablar de si un precio, que es una razón de cambio, es justo o no. Lo que hay que calificar si es justo o no es la conducta, por ejemplo, del farmacéutico. Eso sí, a ver, yo me doy cuenta que Felipe trae un jaquecón terrible, bueno, que trae una enfermedad que necesita esta inyección ahorita y que si no se la pone en menos de 15 minutos, ¿sí? Le va a venir una enfermedad terrible. Y me aprovecho de ello y se la vendo al precio normal multiplicado por 3 y él la compra. Bueno, el que la compre ese precio nos da una idea de lo que la valora. Le va la vida, le va la vida. Mira, te dejo las llaves de mi coche, pero dame la medicina. En eso te va la vida. Ahora, ahí lo que se tiene que juzgar desde el punto de vista ético es la conducta del farmacéutico. Ahí sí, esa es una cuestión de tipo ético. Pero desde el punto, puede ser una conducta que
muy injusta, abusiva, califíquenla como gusten y manden. Pero el precio, desde el punto de vista estrictamente económico, ese es un precio justo. Porque al final de cuentas, voluntariamente lo pagó. Ahora, aquí hay una cosa interesante, ¿por qué hago voluntariamente? A ver, ¿qué quiere decir que las partes involucradas en un intercambio actúan libremente? Lo único que quiere decir es que ni el oferente obliga al consumidor a comprar, ni el comprador obliga al oferente a vender a punta de pistola. Uno frente al otro tienen libertad y entre los dos está la mercancía. Pero evidentemente que el consumidor que va a comprar algo va movido por una necesidad y la necesidad es lo contrario de la libertad. Eso queda muy claro. Si yo voy a la farmacia a comprar una medicina, voy movido por la necesidad que tengo de la medicina. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi libertad? No, mi libertad no es frente a mis necesidades, es frente al farmacéutico. El farmacéutico no me pone una pistola en las sienes para que le compre, y lo pongo entre comillas, porque ya no sería una compra, aquello. Y yo, consumidor, no obligo al oferente a punta de pistola a venderme aquello, porque entonces ya no sería una venta, sería un robo un tanto cuanto sui generis, ¿no? Me lo vendes a fuerza y te lo pago. Bueno, pues de los males el menor, pero males. El intercambio no dices de los males el menor. Ahí no hay males, ahí hay bienes, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, señores, al último punto. ¿Qué es lo que legitima el intercambio? Otra palabra que empieza con P. No, el precio lo hace posible. La propiedad. La propiedad. A ver, yo les vendo esta pluma. 15 pesos, ahí está la pluma. Pero resulta que la pluma no es mía. ¿Ese intercambio es legítimo? Ahora, a ver, de entrada no, pero plantea problemas muy interesantes. Tú no sabías que yo te estaba transando, porque tú de buena fe me la compraste creyendo que era mía, que yo tenía el derecho de propiedad sobre la pluma y por lo tanto parte esencial del derecho de propiedad es el derecho de enajenar esto, de regalarlo, venderlo, hacer con él lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que legitima el intercambio? La propiedad. Y miren, todo intercambio tiene dos dimensiones. La dimensión económica, que es del oferente al demandante, la entrega física de la mercancía. Si tú me compras la pluma, lo primero que yo hago, a ver, no lo primero, una de las cosas que yo hago es entregarte físicamente la pluma. Pero al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa, cediéndote el derecho de propiedad sobre la pluma. No nada más te entrego físicamente la pluma, te cedo el derecho de propiedad sobre la pluma. Por eso cuando adquirimos mercancías cuyo precio es elevado, un automóvil, no nos conformamos con que nos entreguen físicamente el automóvil. Oye, ¿y dónde está la factura a mi nombre? Mientras la agencia o el vendedor no me entregue la factura a mi nombre, no me ha cedido el derecho de propiedad. Lo mismo sucede con una casa. Ahí están 3 millones por el departamento. Bueno, sí, ya me entregaste físicamente el departamento, pero ahora y las escrituras a mi nombre. Ahora, cuando la transacción involucra unos cuantos pesos, no sé cuál puede ser el precio de esta pluma, 20, 25, 30, se ve muy bonita, pero es chafona. Pues no vas a pedir, te cuesta más pedir la factura y vamos a hacer la transacción ante notario, y tipo Peña Nieto, ¿no? Todo ante notario. No. Entonces, la propiedad, ¿sí? La propiedad legitima el intercambio, porque el intercambio no es nada más el intercambio físico de una determinada cantidad de mercancías por una determinada cantidad de dinero, sino de derechos de propiedad, de derechos de propiedad. Y a ver, para terminar, señores, el dinero ¿es esencial, es parte esencial del intercambio? No, no es parte esencial del intercambio. Es decir, puede haber intercambio sin dinero.
Pero a ver, ¿puede haber intercambio si no hay división del trabajo? ¿Y todos producimos manzanas? Pues al menos que queramos jugar a la tiendita. Pues no, ¿verdad? No tiene sentido intercambiar una manzana por otra manzana, esta pluma por otra pluma igual. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Sí. Ahora, ¿puede haber intercambios si no hay por un lado oferentes y por el otro demandantes? Pues no. Si todos somos oferentes o todos somos demandantes, pues no hay intercambio. Tiene que haber oferentes y demandantes. ¿Puede haber intercambio si entre el oferente y el demandante no llegan a ponerse de acuerdo con relación al precio? Pues no. Ahora, ¿puede haber intercambio sin derechos de propiedad? Sí. Yo te puedo vender a ti esta pluma, yo sabiendo que no es mía, tú creyendo que sí es mía y que además de la pluma te estoy haciendo el hecho de propiedad. Nada más que entonces ese intercambio no fue ¿qué? Legítimo. Y entonces ahí surge un problema muy interesante. Yo ya te vendí la pluma. ¿Sí? Llega de pronto el legítimo propietario de la pluma y me la reclama. Y le digo, no, pues ¿sabes qué? Lo siento, yo ya se la vendí. Y te la va a reclamar a ti. ¿Tú qué le podrías decir? Mira, yo lo siento mucho. Yo en ningún momento supe que la pluma no era de Arturo que me la vendió. Yo se la compré de buena fe y arréglate tú con Arturo, porque al final de cuentas fue Arturo el que te transó a ti, no tú a él. Y a mí me quedo con mi pluma. Ahí la pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? ¿El propietario original a quien yo me transé? O ahora tú que... A ver, aquí la pregunta es, ¿tú eres propietario legítimo de esta pluma, sí o no? Suponiendo que en el caso de una pluma no hay una factura, no hay una escritura de la pluma, ¿sí? Entonces ahí ¿cómo resuelves el problema, no? ¿Cómo resuelves el problema, no? Porque pues tú dirás, bueno, pues sí, pero ese es el problema con Arturo. Arturo es el que te transó, yo no. Yo en ningún momento pensé que Arturo... Ahora, la pregunta es, ¿yo te transé a ti? Sí. Pero tú no te diste cuenta. Tú creías que la pluma realmente era mía, ¿no? Y en pocas palabras, pues estos son los elementos que intervienen en el intercambio, ¿no? Y lo interesante es ver, con ejemplos como este de A 10 peras, B 10 manzanas, o al revés, por qué se lleva a cabo el intercambio, ¿no? Y aquí Menger lo hace explicándolo en vez de con peras y manzanas, él usa ejemplos de vacas y caballos, de vacas y caballos, pero da la explicación, a ver, toda esta explicación que acabo de dar es la que da Menger aquí, ¿no? Y todo tiene que ver, al final de cuentas, con la ley de la utilidad marginal decreciente. Para mí, A, la décima manzana, tiene una utilidad y por lo tanto un valor mucho menor que las otras 9, y la primera pera que voy a recibir tiene una utilidad y un valor mucho mayor que la décima manzana que yo voy a ceder. Y eso es lo que permite precisamente el intercambio, que nunca puede ser y no es de valores equivalentes. Nunca puede ser y no es de valores equivalentes. Ahora, nada más para terminar en los 5 minutos que quedan, que esto ya no lo toca Menger, al menos no en este capítulo. A ver, si quedamos que de cualquier intercambio las dos partes salen ganando, aún en el caso, por ejemplo, que un narcotraficante le venda droga al drogadicto, a la larga el drogadicto va a salir perdiendo, pero a muy corto plazo sale ganando. Es lo que sucede con el alcohólico. El alcohólico que llega temblando a la cantina a pedir una copa, en el momento en que se la toma, sale ganando. Satisface una necesidad. Lo mismo que sucede con el que fuma tabaco, ¿no? En el momento en que le da la primera jalada al tabaco, se tranquiliza, ¿no? Esa es precisamente la característica de los vicios. Pero si de todo intercambio las dos partes salen ganando, ¿cómo justificar que en muchas ocasiones los gobiernos limiten o prohíban los intercambios? Y dejemos de lado el tema controversial de las drogas, el alcohol, el tabaco, dejemos de lado eso. Simple y sencillamente, el ejemplo que yo pongo, los intercambios comerciales entre un tamaulipeco y un veracruzano se llevan a cabo con mucha facilidad.
¿sí? Es decir, un tamaulipeco, suponiendo que se atreva a andar desafortunadamente por las carreteras de Tamaulipas en coche, que son peligrosísimas por la cantidad de los narcos y todo esto, que andar en Tamaulipas por carretera es peligroso, pero pues un tamaulipeco, si se le antoja un café de la parroquia con unas michas en la parroquia, pues puede tomar su coche, va de Tamaulipas a Veracruz, si no es por el letrerito, adiós Tamaulipas, bienvenido a Veracruz, ni cuenta te das, llegas al puerto y te sientes ahí en la parroquia a tomar tu café, viendo esa maravilla que son los puertos como el de Veracruz, donde ves cómo suben y bajan los contenedores de los barcos, ¿sí? Lo cual al final de cuentas es civilización, porque como decía Bastiat, ahí donde no acaban cruzando las mercancías, tarde o temprano van a acabar cruzando los cañones. Entonces o nos volvemos socios comerciales o muy probablemente vamos a acabar siendo enemigos, ¿no? En fin, pero si en vez de querer ir este tamaulipeco a Veracruz, quiere ir de Matamoros a Bronzeville, cualquiera que sea la razón para ir a Bronzeville, pero en fin, pues ahí ya de entrada se topó con la aduana. Y el pasaporte, y la mica, y la, ¿cómo se llama? La visa, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo justifica el gobierno el limitar o de plano eliminar el intercambio? Porque lo mismo que da sea el intercambio entre un tamaulipeco y un veracruzano, o un tamaulipeco y un tejano. Para efectos económicos es exactamente lo mismo. Aquí la nacionalidad no cuenta, lo que cuenta es que el intercambio es un juego de suma positiva. ¿Y cuál es la única justificación que dan? La protección al productor nacional. Esa es la única justificación que se encuentra. Pero desde el punto de vista del consumidor no hay absolutamente ninguna. Y aquí, y ahora sí con esto termino, vuelvo a Bastiat. Bastiat decía que a la hora de calificar las políticas económicas había que preguntarse si benefician o no al consumidor. Si benefician al consumidor, adelante. Si perjudican al consumidor, aunque beneficien a los productores, va para atrás. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque si de cualquier intercambio, ¿sí?, un niño comprando a la salida de la escuela un chicharrón de harina con chile, limón y sal, ambas partes salen ganando, el chicharronero y el niño, ¿sí?, ¿cómo justificar que en una de esas el gobierno impidiera eso? Hombre, por motivos de salubridad, bueno, ese es otro asunto, eso no tienes que prohibirlo, nomás tienes que echar ojo de que el chicharrón esté hecho salubremente, no tienes que ir al extremo de prohibirlo, ¿no? En todo caso, ¿quién es la única que tendría el derecho de prohibirle al chamaco comprarse el chicharrón? Pues la mamá, si el chamaco ya está muy gordito y como que se le está pasando en las harinas y en vez del chicharrón te me vas a jugar una fútbol a ver si bajas de peso. Pero esa es tarea de la mamá, no del gobierno, ahí tendríamos al gobierno ángel de la guarda, ¿no? Sí. Pero bueno, señores, son las 4. Yo y señoritas les agradezco de veras mucho la asistencia durante este semestre al Círculo Bastiat. Esto se va a reanudar en agosto. Les vamos a pasar por Twitter, bueno, la fundación lo está haciendo. Yo sí ahí les pediría que nos echen una mano. Si seguimos con Menger y acabamos el semestre entrante con Menger, yo lo que haría es, si al siguiente semestre se suma gente nueva, en la primera sesión haría un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita y lo retomaríamos, ¿no? ¿Qué quisieran? ¿Que sigamos con Menger o algún otro tema relacionado con la economía? Está este libro que es fundamental, esencial y además muy bonito, que es La economía en una lección de Henry Hazlitt, que de veras es un pequeño, gran libro de economía, más que la economía en una lección, es una gran lección de economía todo el librito. Pero por favor, Víctor, la fundación, le van a estar mandando, ustedes están dados de alta en el Twitter de la fundación, entonces de veras, a ver, si no recibimos respuesta, suponemos que nos seguimos por aquí. ¿O no? Bueno, piénsenle para eso está el Twitter. Muchísimas gracias y muchas gracias a la fundación y muchas gracias a Caminos de Libertad.